varias presentaciones anteriores. Es realmente un placer estar nuevamente juntos en formato presencial, reencontrarnos. Doble placer compartir esto con Carmen Pérez, con quien venimos recorriendo un largo camino, tenemos una larga trayectoria en esto de investigar, de ir aprendiendo, de ir empatizando con los distintos segmentos, los distintos públicos y construyendo un vínculo. Y esto era lo que retomaba Susana y que lo vuelvo a poner yo acá sobre la mesa, porque les voy a pedir un favor, le vamos a pedir un favor. Antes de empezar con la presentación formal y hablar de los datos y todo lo que fuimos descubriendo, es que dejen que esta presentación los interpele desde los distintos roles y vínculos que juegan, ¿sí? Como profesionales, comprometidos con lo social, como profesores, profesoras, padres, madres, tías, hermanes, lo que sea, porque vamos a tomar temáticas que son muy sensibles para todos, no solo, si bien lo vamos a estar enfocando en los jóvenes, ¿sí? ¿Y qué nos dicen ellos? Entonces, vamos a revalorizar esto y entrando en esta idea del eje que había, que era de Insight con propósitos. Así que acá la dejo a Carmen continuar. Bueno, como se mencionó recién, quiero contarles por qué la vitivinicultura echa mano de la investigación. Argentina es el quinto productor mundial de vinos. Con más de 220.000 hectáreas, la vitivinicultura está presente ya en 18 provincias argentinas. Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su bebida nacional. Más de 400.000 personas a lo largo del país viven directa o directamente de la vitivinicultura. Para cerrar esta parte de datos, por cada 100 hectáreas cultivadas de vid generamos 72 puestos de trabajo. El complejo sojero genera 2 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas cultivadas. Y la temática de la cultura, de la responsabilidad, la siniestralidad vial, claramente nos atraviesa como sector, pero más nos atraviesa como sociedad, porque en el último tiempo asistimos a el intento de instalar en la opinión pública un debate para nosotros peligrosamente reduccionista respecto de esto que se denominó la tolerancia cero. Y decimos que nos interpela como sociedad porque la mayoría de las iniciativas legislativas solo tienen un artículo que resume la siniestralidad vial y el problema de la siniestralidad vial a la medida de la tolerancia cero. Entonces, como sector que está organizado con un plan estratégico, junto a Trencity diseñamos esta investigación, en primer lugar, para entender, para escuchar de primera mano a este target, a este grupo señalado y en gran medida estigmatizado en la problemática de la siniestralidad vial y del consumo problemático de alcohol. Y también, digamos, como parte de nuestros objetivos, nos preguntamos cómo desde la investigación podemos generar un proyecto de ley alternativo, sustentar nuestra argumentación con evidencia científica, pero fundamentalmente entender cuáles son las operaciones simbólicas de este grupo para construir universos de sentido que son fundamentales en el abordaje de esta temática: responsabilidad, cuidado y disfrute. Así que lo que vamos a compartir ahora son los principales hallazgos y aprendizajes de esta investigación. Bien, y me voy a tomar el permiso de contarles la metodología e ir dando algunos datos en esto, desde ya que cuando nos llega este pedido para nosotros era una responsabilidad y era una complejidad poder llegar a esta temática y escuchando a los jóvenes y necesitábamos información adicional. Así que desde el equipo de Trencity definimos hacer un estudio que vaya integrando distintas fuentes de información y también la mirada experta. Uno de los primeros datos que nos sensibilizó durante el Desk Research es encontrar, y acá tengo el machete solo para eso, un informe de la OPS que dice lo siguiente, voy a leer textual, que en todo el mundo más de la cuarta parte, el 26,5% de todos los jóvenes de 15 a 19 años indican que son consumidores de alcohol. Indican también, a partir de los resultados de encuestas escolares de varios países de la región, que el consumo de los estudiantes comienza a los 15 años y que el mismo oscila entre el 50 y el 70%. El mismo informe dice, y por eso lo leo tal cual como dice, con sorprendentemente pequeñas diferencias entre los muchachos y las muchachas. Esto nos indicaba que aparte de tener una perspectiva generacional en términos de la lectura que estábamos haciendo, también teníamos que sumar lentes de género para poder analizar toda esta información. Y desde ahí también es que convocamos a distintos expertos y de esta manera fuimos armando el cubo de todo lo que tenía que ver con qué implica una medida como tolerancia cero, una medida punitiva en el segmento de los jóvenes,
¿Puede esto construir una transformación sostenible hacia adelante en lo que tiene que ver con el cambio de conductas, con psicólogos y con también especialistas en lo que tiene que ver con prevención y comunicación? Para luego llegar a los jóvenes, estos jóvenes entre 18 y 25 años, en 3 plazas, que fueron elegidas no solo por el peso poblacional de cada una de ellas, sino porque en AMBA en ese momento se estaba discutiendo la nueva legislación vial. Mendoza por su vínculo con lo que tiene que ver con la industria vitivinícola, pero también porque hacía poco tiempo que habían aplicado una estrategia de cambio significativo del monto de las multas que aplicaban. Y en el caso de Rosario, nosotros hicimos el estudio en octubre. En marzo fue, digamos, la apertura de la pandemia, en algún sentido, digamos, cuando volvimos a tener nuestras fiestas y eventos sociales. Y en abril se aplicó la ley de tolerancia cero, que como ustedes pueden saber o no, no hace falta. Hay 7 provincias que la tienen ya instituidas y varias zonas que son solo ciudades donde está instituida, ¿sí? Así que bueno, entramos a ver a la información y cuando hablamos qué pasa con este target, cuando hablamos de la Gen Z, estos son las banderas que ellos defienden, ¿sí? Sabemos sus compromisos, su compromiso con el planeta, su compromiso con el mundo, que están alineados con las ODS. Y la pregunta era, bueno, ¿y cómo pasó la pandemia este segmento? Yo siento que el micrófono va y viene, no sé si... ¿Va? Bien. ¿Cómo pasó la pandemia este segmento? ¿Qué pasó ahí? Y ahí es donde, con la colaboración de los expertos, entendimos que esta gente pasó, estos chicos y chicas pasaron la pandemia como una pausa en lo que tenía que ver con sus proyectos, ¿sí? Tuvieron grandes situaciones en términos de que tuvieron problemas con dificultades del estudio, las dificultades con salir, las dificultades con lo que tenía que ver con la búsqueda del primer empleo. Pero también muchos de ellos pasaron por una pesadilla, pasaron de estar 24/7 dentro de sus casas y generar una gran cantidad de situaciones fóbicas que hoy estamos viendo. O como nos decía otro de los expertos, tengamos en cuenta que esta es la tragedia que pasó este segmento, ¿sí? Es la tragedia que los marca, que todavía no sabemos cuáles van a ser todas sus consecuencias y que de alguna manera, aparte de visibilizar lo que son las brechas, las diferencias, esto también complejizó las posibilidades de soluciones y problemáticas en nuestras sociedades hiperpolarizadas. Y dentro de todo esto también nos cuestionamos, bueno, ¿y entonces cómo se va conformando y cómo van saliendo ellos? A lo cual teníamos también información del julio del 2021, de un estudio que fue llevado adelante por Trend City, que ya fue publicado y prensado por estos que pueden estar acá los datos con nosotros, que nos decían que estos jóvenes sentían que frente a la pandemia su situación, sus sensaciones eran de esperanza en julio del 2021, incertidumbre, ansiedad, preocupación. Y cuando les preguntábamos, bueno, ¿y qué piensan que necesitan para el futuro, para salir de esta situación? Básicamente lo que decían era responsabilidad. Lo que tenía que ver con este pedido que nos estaba haciendo el cliente, cómo decodifican, ellos pedían, necesitaban tomar las cosas con más responsabilidad, aprendizaje, respeto, motivación. Y es así que llegamos a nuestro segmento, a escucharlos en forma directa y les preguntábamos, bueno, ¿y cómo se vivencia ser joven hoy? No les voy a leer los verbatim, tenemos poco tiempo, están chiquitos, pero las definiciones tenían que ver con estrés, sobreexigencia, cansancio, ansiedad, incertidumbre. Y estos jóvenes que estaban en este momento donde es un punto de inflexión importante en el proyecto propio de la vida, estos jóvenes se sentían cansados, sobreexigidos, ansiosos y a la vez lo que nos denostaban, nos decían, era que en un contexto de mucha fragilidad económica y social y con gran incertidumbre. Estos jóvenes que tienen como principal bandera la desconstrucción, ¿sí? Y que de alguna manera cuando también nos traían qué es lo que ellos los movilizan, eran cada una de esas batallas que ellos han logrado, que han ganado con sus padres, con sus familias, con sus profesores, para poder estar debatiendo y yendo hacia adelante en lo que tenía que ver con una construcción de una vida mejor, de un mundo mejor, de un futuro mejor, y de esta manera veían cada una de estas manifestaciones como sus batallas ganadas. Así que bueno, acá venía, bueno, ¿y qué pasa entonces con el disfrute en este punto? ¿Qué pasa con el disfrute en esta perspectiva? Y lo que encontramos es que el disfrute también se deconstruyó. Estos jóvenes manifestaron que tuvieron que aprender a vivir ellos solos durante un tiempo, a estar con ellos mismos, a encontrar otras maneras de comunicarse, a encontrar otras maneras de disfrutar. Y también aparecía como este aspiracional que siempre estamos mencionando acerca del cuidado propio, el cuidado personal. Empezaron terapia, empezaron a hacer actividad física, cambiaron su forma de alimentarse, con lo cual esto vino de la mano y de alguna manera el proyecto personal y el bienestar eran aspiracionales a los cuales están siempre presentes cuando eligen el disfrute. ¿Y qué nos decían con respecto al alcohol, al consumo de alcohol, que tiene también que ver con el disfrute?
Y la verdad es que en este periodo que ellos estaban, de 18 a 25 años, nos señalan que, bueno, es el momento de la exploración sensorial. Es un momento donde no solo se consume alcohol, sino que se elige el alcohol. Pasaban a elegir qué querían. ¿Por qué? Porque el otro día, cuando no me controlo, no estoy para ir a la facultad, no puedo ir a trabajar, ya necesito tener un buen balance con lo que tiene que ver con mi vida personal. Y señalaban algo que nos llevaba a lo que habíamos leído del OPS. Distinto que antes, que tomaba por rebeldía, que tomaba para saturarme, que tomaba porque en poco tiempo, tomando bebidas de alta graduación alcohólica, tenía que llegar a un nivel de exaltación que me permitiera la salida. Y esto también nos resonaba mucho. Y algo más decían, y ahora no tomamos como antes, porque ahora reconozco que ese tomar como antes incitaba a la violencia, incitaba a los peligros que había de peleas, había problemas dentro de los grupos, y también nos decían los jóvenes y las jóvenes que las jóvenes quedaban como en una exposición de mayor vulnerabilidad si las veían que habían tomado alcohol. Así que toda esta temática para ellos tenía un trasfondo y una importancia en términos de lo que tiene que ver con el consumo abusivo de alcohol muy importante. Con lo cual acá volvemos a, bueno, ¿y qué pasa con una ley como tolerancia cero dentro de este contexto? ¿Alcanza? ¿Construye un diferencial? ¿Podemos con esto realmente solucionar el problema? Un tema que parece más del orden sanitario, con una cuestión punitiva lo podemos solucionar. Y lo que encontramos es que no, que justamente tolerancia cero no se decodifica como una salida, una solución por sí mismo, sino que la trama es mucho más compleja, argumentativamente desde los chicos estaba esto planteado, y que había que entenderla dentro de lo que es la compleja dinámica sociocultural. Y es así que llegamos a este Simon, le decimos nosotros, pero es justamente cómo ir hacia adelante y entender y elaborar las dimensiones argumentativas frente a esta situación. Y acá es donde les pedimos la sensibilidad, nuevamente vuelvo por aquí, y es entender que este problema es de raíz cultural, ¿sí? No es un problema solo argentino, es un problema de todos, y que este problema de raíz cultural, y voy a hacer redundancia con la palabra cultural y a propósito, tiene que ver con la cultura alcohólica, con la cultura vial, y tenemos que construir una cultura de cuidado. Y desde allí viene la interseccionalidad. Tenemos que entender que lo que tenemos presente es un abandono institucional. Los jóvenes nos decían, necesitamos que haya vías seguras, necesitamos salir del boliche y que tener cómo volver a nuestras casas, necesitamos que nos garantice el Estado que esté presente para poder prevenir. Con lo cual, y también nos pedían que se integre lo que tiene que ver con lo que es el consumo abusivo y sus efectos sobre el cuerpo dentro de lo que es la ESI. Esto era un pedido directo de ellos. El primer eje de la ESI es el cuidado del cuerpo propio. Con lo cual, escuchar a los chicos nos dio 2 minutos y terminamos. Nos dio muchísima información. En serio, son 2 slides. Nos dio muchísima información acerca de cuáles eran las posibilidades para hacer algo realmente sostenible y que realmente esto sea una transformación con propósito. Para luego hablar de la comunicación. Parte de lo que pasó en la pandemia era que todos los spots de comunicación eran los mismos para todos los segmentos y en los distintos posibles plataformas y canales. No, tenemos que segmentar. Escuchamos que todo lo que tiene que ver con el cuidado es un terreno fértil, a ellos les interesa, es un aspiracional, con lo cual desde ahí podemos construir, ¿sí? La producción cultural tiene que ser para ellos y permítanos incluir aquí un neologismo, que es la de destabuizar el debate, ¿sí? Poder ponerlo sobre la mesa, poder conversarlo, poder entender las raíces que tiene y poder nosotros también ser partícipes dentro de esto, que es el cuidado ciudadano. Es así que en este recorrido que hicimos, encontramos este documental, que no lo vamos a pasar, sí, pero les decimos qué queremos hacer, por si lo quieren ver, el cual tenía esta frase que nos marcó y que creo que es una de las que queremos que nos llevemos hoy, ¿sí? Les jóvenes somos presentes. No somos el after de la infancia ni la previa de la adultez. Esto de poder entender que la solución tiene que ver con entenderlos como sujetos críticos y sujetos de derecho. Y para cerrar, paso. No, solamente queremos remarcar estos 2 conceptos, de construir y destabilizar, este neologismo maravilloso que nos encontramos en la investigación. ¿De qué nos habla para nosotros como sector vitivinícola en la construcción de un programa de consumo responsable? De construir una cultura heredada que evidentemente no empatiza y no es suficiente para estos jóvenes sujetos críticos, de estabilizar el debate, asumirlo en su complejidad, no pensar que una medida mágicamente y con esa carga punitiva puede revertir una situación compleja, educación, prevención, comunicación, pero sobre todo
lo trajimos en este eje de investigación con propósito porque, en definitiva, esta investigación tiende a la construcción de ciudadanía, de una ciudadanía más equitativa, más igualitaria y, en definitiva, dotar o reconocer a los jóvenes y a las jóvenes como esos sujetos que pueden protagonizar estos cambios que reclamamos. Muchas gracias.